Una reinterpretación moderna de la primera princesa Disney, ahora convertida en una pieza de colección. Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy, revisamos la muñeca edición limitada de Blancanieves en su versión live action o acción real de la reimaginación de este clásico de Disney. Esta figura fue sacada a la venta el 21 de marzo de 2025. Comenzando con su caja, podemos ver un sinnúmero de detalles dorados en el estampado, así como varios diseños florales haciendo alusión al bosque. También vemos la ventana de exhibición y pasando a mirar el costado de su caja, encontramos también otra perspectiva de esta figura. Igual los mismos detalles del estampado. Pasando por la parte trasera, vemos este bonito lazo de color azul que desatamos para leer mejor lo que será la descripción de la figura en 3 idiomas, español, francés e inglés, y terminar con el logo de la película. Acá tenemos el otro costado y veámosla mucho más de cerca. Para sacarla de la caja, retiramos las cubiertas y aquí la tenemos. Una vez afuera, notamos que las dimensiones son aproximadamente de 40 centímetros o 16 pulgadas de alto. Es una pieza imponente en una vitrina. Además, el conjunto de accesorios que la acompañan la hacen icónica en esta versión. Viene con un certificado de autenticidad. De las 3.900 unidades producidas en todo el mundo, tenemos la 3.145. Comenzando con su cara, detallamos el trabajo de escultura, el maquillaje, el perfil. Toda la reproducción trata de ser auténtica y fiel a la actriz Rachel Zegler, que en este caso personifica a Blancanieves. Por este lado notamos el cabello, tiene un poco de gel para mantener el peinado. Por el frente vemos su maquillaje, el peinado, acomodado para que caiga sobre el costado. Y también vemos que luce un moño rojo o lazo de color rojo, icónico de esta princesa originaria de 1937. Podemos ver que recorre todo el contorno de su cabeza y termina yendo por detrás de sus orejas. Sin duda los detalles del maquillaje le dan una expresión bastante viva. El primer accesorio que encontramos es su collar de plata, es metálico, tiene una bonita cadena y es el dije de corazón que le dejó claramente su papá. Y comenzando con el vestido, iniciamos con el cuello. Es de color blanco, doble faz, va por todo el contorno de su cuello y tiene un encaje en el borde de color rojo. Es el mismo que se repite aquí en el frente, en el corsé, que está decorado con un encaje blanco en el borde y ajustado para parecer realista a los trajes de la época con el mismo cordón de color rojo. También lo tiene su falda en el borde. Es de una tela de color azul, tiene un estampado floral, el mismo que tienen sus sombreras, que contrasta con el color rojo interior. Igual hace alusión a la moda de la época medieval. Podemos ver las tiras sujetas a sus brazos y cómo las mangas se despliegan, siendo decoradas por moños de color rojo, también lazos pequeños, y termina con una abertura doble faz de color azul y el interior es rojo. La composición está dividida en dos partes, una es el enterizo de su vestido y la otra la falda que cubre su falda interna amarilla. Por este lado encontramos la otra manga y volviendo a su falda encontramos todo el trabajo de bordado en los costados. Si tratamos de levantarlo, veremos que la falda amarilla interna continúa. Acá lo vemos un poco mejor. El interior de la capa azul es un trabajo de bordado bastante rico, con siluetas florales que combinan muy bien con el estampado de la tela. Está también la capa interna, es una tela un poco más opaca, pero sin duda destaca no solo por el azul, sino por el estampado. La falda amarilla es de 2 capas,
Una es una malla bastante suave que tapa la falda oficial con un estampado floral dorado. Tiene un bonito mosaico y si la levantamos encontramos también el papel que le da el volumen a su vestido. Aquí veremos sus zapatos. Son unas alpargatas bastante cómodas. Ahora miremos algunos de sus accesorios. El primero es la canasta de manzanas que lleva en su brazo izquierdo. Tiene un buen trabajo de escultura, el molde es muy fiel a lo que sería un canasto, es de color café, se puede ver el trabajo de pintura en las sombras, en las entretejidas, la base es plana y es de un tamaño considerable, no es tan pequeña, pero sin duda es demasiado realista. Si levantamos un poco podemos apreciar mejor las manzanas que tiene dentro, las que recolectó durante el paseo Blancanieves, y también podemos ver el asa o manojo de la canasta con un buen trabajo de molde como si estuviera tejido. El siguiente accesorio es el collar. Aquí podemos ver que se trata de una reproducción auténtica y en miniatura del collar de Blancanieves en esta nueva versión, donde tiene el icónico Fearless, Fair, Brave and True, que les recuerda el mensaje de su padre. También hablando de piezas separadas, podemos tener esta falda, es parte del cinturón. Si detallamos la parte trasera, se vería así. También la podemos quitar, pero en este caso vamos a dejarla fiel a la película. También vale la pena recalcar que este mismo año Mattel sacó una versión más pequeña de 12 pulgadas y aquí está la diferencia con la versión original de Disney Store. Viendo sus puntos de articulación, Blancanieves es articulada en su cuello, como vemos su cabeza, también como las demás en los hombros, en sus codos, en las muñecas de las manos. E igualmente, acá va a ser un poco más complejo, pero podemos ver que ella también es articulada en su cadera, en sus rodillas. Aquí podemos ver mucho mejor no solo el movimiento de la cadera, sino de sus rodillas. Y curiosamente también sus tobillos. No todas las figuras son articuladas aquí. Podemos ver sus zapatos, son de suela café. El trabajo de escultura es muy bonito, son de color rojo, se ven bastante cómodos. Y sin duda toca decir que esta es una figura fiel a la reproducción de la película en acción real. E imposible dejarla sola si no es con su madrastra, la reina. También ella obtuvo su muñeca en edición limitada. Pueden verla en este video. Y ya saben, si les gustó este video y quieren conocer más piezas de colección como esta, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. O también seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram o X. Nos vemos pronto.